Bueno, pues vamos a ver. El hecho de que conozcamos a Lala tanto y que eso pues no nos quita que digamos algunas cosas de ella, ¿no? Que ya la sabemos, pero bueno, ya sabéis que ella ha ejercido de profesora de historia, sobre todo de historia del arte, que ha sido su especialidad durante muchísimos años en el Instituto José Cadalso, y ella ha preparado al alumnado. Bueno, y ha sido la responsable de que alguna gente loca incluso haya hecho historia del arte, como el caso de mi propia hija. Sí, que se están acordando todavía de mí. No, es mentira. El caso es que, bueno, con ella tenemos varias suertes, ¿no? Tenemos la suerte de que tiene un conocimiento extraordinario sobre la historia del arte, que ya quisieran, os lo digo en serio, ya quisieran muchas facultades tener una profesora de arte como Lala. Y por otro lado tenemos la suerte de que también es amiga, ¿no? Pero bueno, eso no nos puede hacer olvidar que también ella ha ejercido una larga carrera como docente, ha desempeñado cargos de responsabilidades de distinta índole en el instituto, de muy diversa, desde la vicedirección hasta la responsabilidad que ha tenido durante muchos años sobre la formación del profesorado. Y a mí me gusta también recordar que en 2019 ella fue reconocida como sanroqueña del año. Ella fue la que leyó el discurso, y además ese título de sanroqueña del año le vino precisamente de mano de su alumnado, que fue el que, bueno, pues yo creo que fue el que decidió. Como la quieren, la valoran, la estiman y tal y cual, bueno, pues fue propuesta. Entonces, que tus propios usuarios te reconozcan, me parece que es una cosa estupenda. Yo creo que es lo mejor. Sí. Para un profesor yo no creo que haya ninguna recompensa mejor. Ahí está, nuestra recompensa es esa, sí. Y ella pues la ha podido vivir. El planteamiento de hoy es muy ambicioso. En realidad, cuando nosotros hablamos, yo sabía que aquello era complicado, pero vamos a intentar, ella va a intentar ver un poco cómo van cambiando los cánones. Desde la historia antigua hasta la actualidad, como veréis, es tan ambicioso que va a ser dificilísimo, ¿no? Pero bueno, de hecho, además, yo tuve un curso. ¿Os dejo con él? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo hice para unos alumnos muy buenos que eran de ciencia y no habían dado historia del arte nunca. Entonces, la profesora de filosofía que teníamos entonces, Belén, pues me dijo, ¿por qué no les preparas algo, tú sabes, como tú explicas, que yo he visto, como tú explicas el arte, acercarle a ello? Total, que era una promoción excelente donde estaba Javier Manzano, Javier Manzano no, Curro Manzano, y había un montón, hola, y pues les preparé un poco una cosa así. Así que he mantenido un primer cuerpo porque creo que vale para lo que yo le explicaba, ¿no? Y después, claro, pues he tenido que añadir pues todos los cánones. Aquello era escasamente 40 minutos y aquí tengo que abarcar un poco más. Fijaros Hola, ¿qué hay? Vaya a venir. Niña, esto me lo has puesto tú para. No, sí, claro que tiene que salir. Eran gente bastante, era un grupo de ciencias de la salud, donde estaba Curro Curro Manzano, ¿te acuerdas? Que eran verdaderos genios todos, y no habían visto nunca historia del arte, y no se habían hecho las preguntas que la gente de humanidades, incluso de ciencias sociales, pues se tienen que preguntar, ¿no? Y a mí me pareció, pues yo lo titulé esto, ¿no? Después le he dado otro nombre, el arte, creación humana. Y les ponía, donde solo lo alcanza la inteligencia y la emoción humana. Y yo les ponía esto, ¿no? Porque, ¿qué diferencia este animal? Ya está pasado de moda, ¿eh? Ahora los niños no sabrían cuál es, pero yo espero que vosotros sí. Y este otro. ¿Ha salido? Este otro. Este muchacho ahora mismo ya no lo conocen las nuevas generaciones. Os lo puedo asegurar, ¿eh? No saben. Pero yo les decía qué diferencia entre este animal, que nosotros, por lo menos a mí me parece bellísimo,
¿no? Esos ojos, la tonalidad. Y este otro, que también me parecía bellísimo, yo lo puse por eso. ¿Qué diferencia existía entre uno y otro? Pues para mí, desde luego, fundamentalmente que el hombre, el ser humano, la mujer, somos capaces de crear arte, y un animal no lo es. No es consciente, por lo menos. Hay muchas teorías que os dicen que si el mono, que si no sé qué, pero claramente está claro. Yo creo que es la principal capacidad esa, y la lingüística de comunicación, y la pintura, el arte, la creación, la escultura, son características de la humanidad. Y se puede ser bello y no saberlo. Se puede y no entenderlo ni tan siquiera, ¿no? Y entonces, la pregunta que yo le hacía a ellos, y que también os hago a vosotros, es el concepto de belleza. Después ya me diréis vosotros si estáis de acuerdo con que el concepto de belleza es lo que prima en el arte o es algo más. Pero en cuanto a la belleza, si yo os pregunto que si el concepto de belleza es siempre o ha sido siempre el mismo. Porque yo recuerdo a mi abuela, que nació en 1883, decir que las mujeres tenían que ser blancas, gorditas, el pelo rizado, que yo lo odiaba, y blancas y sonrosadas. Ese concepto, para mí, nacida en el 57, no lo era, ¿no? Luego, lo primero que nosotros encontramos cuando empezamos a estudiar historia del arte es que qué concepto de belleza maneja cada cultura. Y ahí automáticamente nos viene otro concepto más, el concepto de canon. ¿Qué es un canon? Un conjunto de reglas, un conjunto de normas que una determinada época, una determinada sociedad considera como referente para para definir lo que es bello o no. Ese concepto requiere que tenga unas proporciones y unas medidas, ¿no? Y nosotros de esa forma podremos decir que este arte, por ejemplo, este arte es acanónico. ¿Acanónico con respecto a qué? Con respecto a algo, ¿no? Es decir, que esos conceptos, aunque nosotros estemos viendo historia o estemos viendo una película o una imagen, un cielo de estos maravillosos de amaneceres y atardeceres del campo de Gibraltar, que son tan impresionantes en la costa, ¿no? Tenemos que tener, ¿con qué lo comparamos? Pues tenemos que haber creado una serie de medidas, de reglas y cumplirlas. Pero claro, ahora, por eso yo me meto en, bueno, no sé lo que he puesto ahí ya, eso no lo he leído, ¿no? Aquí pongo que la belleza es un canon sujeto al tiempo, en fin. La siguiente, que yo me explico mejor viéndola, se ven grandecitas y bien, están un poco deformadas, Mira, yo me pongo aquí, es que no sé... Sí, mejor tenerlo achaparrado que no tenerlo. Entonces, me metí con las civilizaciones. Me podría haber ido a antes, pero sobre todo ya quise una sociedad que fuera histórica, es decir, que hubiera documentos escritos, aparte de restos, ¿no? Y me fui a las civilizaciones del control del agua, es decir, las civilizaciones antiguas, Egipto, Mesopotamia. Y entonces me preguntaba, ¿cuál es el canon de belleza aquí? El canon de belleza aquí es un canon teocrático, un canon dictado por el poder. Y ese poder, ¿quién lo tenía? Lo tenía la casta sacerdotal, el ensi, el faraón, es decir, los que detentan todo el poder económico, militar, basado además en las religiones. En las religiones hechas, lógicamente, a imagen y semejanza de lo que necesitamos. Entonces veréis que este canon, por ejemplo, puse aquí la tríada de Miquelino.
De la tríada de Miquelino hay 5 o 6 versiones, están en el museo, esta en concreto creo que era del Museo del Cairo, que antes, cuando yo lo vi, era un almacén, ¿no?, con todas las cosas llenas de polvo y juntas. Pero aquí vemos un canon clarísimo, es un canon que se rige por la ley de la frontalidad, primero. Fijaos bien en los pies de ellos. El faraón Miquerinos tiene un pie adelantado. Todas estas cosas se las hacía yo a los niños con tonterías, ¿no?, para que lo marcar. Un pie adelantado le da cierto movimiento también en la escultura. Aquí tenemos una escultora por ahí y pintores. Así que el pie adelantado, las manos pegadas al torso, por una razón, porque ellos tienen una creencia en el más allá. Y entonces, si tú vuelves, que te vas a reencarnar siempre y cuando pase ese viaje de los muertos que hacen, ¿no?, te pesan el alma y tu alma, la balanza se decanta por el bien, pues automáticamente tú vas a pasar a la vida eterna, pero tienes que conservar tus rasgos. La cara siempre, si os dais cuenta en los faraones egipcios, todos tienen los rasgos propios suyos. Es decir, a Ramsés II es fácil reconocerlo, aunque esté idealizado. Es verdad que el cuerpo se interpreta de una forma realista, pero sin embargo el cuerpo está absolutamente idealizado. A mí, yo como soy de una generación de Modé, me acuerdo que con mis alumnos primeros de Historia del Arte en el Menéndez de Tolosa, yo les pregunté que qué les parecía y a mí me hizo mucha gracia porque me dijeron que está muy bueno. Y me dijeron, yo me quedé, digo, nunca había pensado en Miquelino como muy bueno. Ahora fijaros en las otras dos mujeres que la acompañan. Es un alto relieve y ellas son medio relieve. La que tiene los cuernecillos y una tierra es la diosa Hathor, o Hathor. Es la diosa de la fecundidad y la más importante, una de las más importantes junto al halcón. Y está con un pie un poquito adelantado, pero retrasada con respecto al plano primero. Y la tercera figura, que es la diosa Kinépolis, la diosa de la ciudad, pues lo que tiene, si os dais cuenta ya, es casi las piernas cerradas, las manitas y los símbolos que tienen, los símbolos de la ciudad. Entonces, el arte de la sociedad antigua es un arte teocrático, que se le puede aplicar la ley del plano medio de Schaffer, es decir, que tú puedes coger a una figura, tanto si es exenta como aquí está en alto relieve o bajo relieve, y pasarle un plano desde la nuca, la frente, la zona nasal, la barbilla, el esternón, los genitales, y sacas dos partes simétricas perfectamente, o casi simétricas. Es decir, que expresión. Pues mirad, expresión no la quieren, están buscando el hieratismo. Hieratismo, que significa carácter sagrado. Es decir, tú lo vinculas inmediatamente con una representación del poder teocrático de este imperio. Así que el canon, ellos se unifican en el 2100 a.C., en el tercer milenio a.C., y hasta que no cae nuestra amiga Cleopatra en el 32 a.C., en el siglo I a.C., el canon varía poquísimo. Solamente hay un periodo más o menos atractivo, que es el de Tel el Amarna, con la religión monoteísta de Akenatón, y ahí pues se le ve esa famosa Nefertiti maravillosa que está en el Museo de Berlín, ¿no? Es un poco más natural, se le representa al faraón jugando con sus hijas, en fin. Hay cierta naturalidad, pero un canon que no cambia. Y la pregunta es, ¿por qué no cambia el canon? Porque el poder no ha cambiado. La forma de poder, unas veces están los sacerdotes de Atón, otros de Amón, pero la sociedad está piramidal, con un estamento cerradísimo, y entonces no hay ninguna variación.
El siguiente que vais a ver, mirad, aquí tenemos, ¿la veis? ¿Lo veis? Este momento es un momento, no he querido poner nada del periodo antiguo, del periodo arcaico, porque ahí tendría a los curós y los coráis, que son atletas y sacerdotisas, porque se le aplica la misma ley de frontalidad que en Egipto. Son siempre las mismas normas, es decir, que un tipo de poder da un tipo de arte, con variaciones, pero casi el mismo. Entonces, el segundo paso importante es el que pone ahí, el paso del mito al logos. Y entonces vemos que hay un cambio en el que el hombre va buscando, va evolucionando desde un canon teocrático a otro antropocéntrico o más, bueno, sí, antropocéntrico, podemos decir. Pero este, que es del siglo V antes de Cristo, que coincide con la época dorada de Pericles, pues vemos que es de Polícleto, y este señor pues ya da un paso importante. Aunque aquí lo que estamos viendo es una belleza idealizada. El hombre como debiera ser, no el hombre como es. Entonces, pues vemos que por vez primera se utiliza el contraposto, que es el cuerpo carga sobre un pie y libera a la otra parte del cuerpo, buscando el dinamismo, el movimiento, aunque tiene todavía el rostro severo, inexpresivo, porque un hombre que se ha hartado, lo que lleva aquí teóricamente es una jabalina, que ha estado jugando con la jabalina, con otros compitiendo, mejor dicho, esa cara impasible no la tiene. Los planos, es como una ley de planos que corta, ¿lo veis? La cabeza, el pecho, la zona inguinal, las rodillas. Es decir, todavía no ha perdido cierto embaramiento, pero ya está buscando ese hombre más parecido a la realidad. Aunque, lógicamente, su canon, ¿cuál va a ser? ¿Qué tipo de poderes existe en la antigua Grecia? Pues hay una variedad bastante grande. Aunque haya algo que se llama la democracia ateniense, por ejemplo, tampoco ahora mismo nosotros no lo entenderíamos como una democracia. Ni los metecos, que son los extranjeros, hay esclavos y las mujeres están exentas totalmente de cualquier cosa. De hecho, hay una de las obras mejores que hay, por lo menos a mí, Aristófanes, la Asamblea de las Mujeres, que es fantástica porque las mujeres tratan, como no pueden ir al ágora, no pueden votar, no pueden ir al teatro, nada, los personajes lo hacen. Siempre los personajes femeninos lo hacen siempre los hombres, pues entonces se visten como mujeres, se visten como hombres, los emborrachan y les roban la ropa a sus maridos, y es genial, es genial absolutamente, pero también en una sociedad tremendamente machista, yo diría que misógina, ¿no? Más que nada, misógina, y el hombre está hecho como un efebo perfecto y como debiera ser. Pasamos dentro de la misma cultura grecolatina. Yo les decía a ellos, en esa evolución encuentra soluciones en las imágenes, ¿no? ¿Y qué es lo que se veía aquí? Pues dentro del siglo IV, estamos hablando de Prasíteles, bueno, yo mismo me boicoteo, pues veis una curva muy marcada, es lo que se llamaba curva prasiteliana, es lógicamente una mujer, pero sí, lo que pasa es que aquí no tengo suficiente percepción, no se ve bien. Los rostros son andróginos, absolutamente. La mujer, cuando se habla de la belleza, la que vale es la belleza masculina, y la mujer tiene una belleza andrógina. De hecho, cuando nosotros veamos a Atenea Parteno, o cuando veáis vosotros, veréis que puede ser un hombre o una mujer, no se nota. Pero aquí sí ya va buscando los contrastes entre lo pictórico y lo plástico. Fijaros bien cómo el cuerpo de ella resbala más la luz, exceptuando en los pliegues, bajo los pechos o en el estómago, pero sin embargo
el contrapunto que coloca al lado, aparte de que sirve un poco de contrapunto para que no se caiga, claro, tiene un paño con la técnica de paños mojados, que parece que se han metido en agua, en almidón, caen pesadamente, y hay una cantidad de líneas que nos van a llevar a establecer luces y sombras, el sentido pictórico, es decir, que empiezan a buscar ya, a querer reflejar también ese movimiento, a partir un poco con el estatismo que en el periodo anterior existía. Una de las que yo prefiero siempre, no sé por qué, yo puse por aquí hasta comprender que en lo humano cabe todo, incluso la imperfección. ¿Por qué puse este? Este es también del siglo IV, es de Lisipo, uno de los cánones. Nuestro amigo, se me ha olvidado decirlo, que Polícleto tenía un canon establecido, el de las 7 cabezas. Algo para ser bello tenía que repetir 7 veces en la cabeza. Lisipo lo hace más alargado y son 8 cabezas. Pero aquí lo que me llama la atención a mí, como hay un cambio de pensamiento, no es la belleza idealizada, sino una belleza mucho más realista. Es decir, una persona que es nuestro querido amigo Hércules, que hay una copia del siglo primero antes de Cristo, me parece que, siglo segundo, primero, en el Museo Arqueológico de Cádiz, que está entre la primera planta y la segunda, metido en una gran hornacina, ¿no? Este es Hércules. Si nosotros pensamos como héroe, ¿qué hizo Hércules? Hércules hizo 12 trabajos que tenían tela. Aquí veis, no sé si puedo enseñar con... Esto no tiene... Me podéis decir todo lo que queráis, porque yo esto lo hago siempre con frecuencia. ¿Cómo puedo? ¿No puedo señalar aquí con el punterito? Pero el cursor, ¿dónde está? ¿Lo veis? Yo no lo veo. Mira, ahora es que yo tenía... Claro, que queréis indicar la... Ya está. La Exacto, yo lo que quería indicar aquí era la cabeza de león de uno de los 12 trabajos, ¿no? Y después tiene que limpiar las caballerizas, irse al Hades, es decir, que cómo representa a un hombre fuerte, porque me decía, un hombre viejo, y yo les decía, un hombre cansado, un hombre de complexión, ¿no? Enorme, fuerte, pero está derrotado completamente. Empiezan a aceptar que el hombre se cansa, empiezan a la evolución que cuajará en el arte, en el periodo helenístico. Es decir, el hombre, y aquí sí digo bien el hombre, aquí no voy a decir la mujer, también podría decir, hay representaciones de mujeres, pero fundamentalmente en una sociedad cuyo centro es el hombre. La mujer, no, la mujer va a ser colateral siempre, y exceptuando unas cuantas, ¿no? Como Safo, muy poquitas mujeres que hayan llegado, no que no hayan hecho nada, que es distinto. Entonces, empieza a reflejarse el hombre como es. Yo a mí el helenismo, el periodo helenístico me recuerda muchísimo al barroco, es decir, a los contrarios, a lo opuesto. Lo mismo que el Quijote y Sancho, pues aquí el loco, el cuerdo, la mujer ebria. Hay una preciosa, que es una figurita, una mujer ebria frente a una Venus de Cnido, un arte cotidiano, el niño que se está quitando una espina del pie, ¿no? Porque también empieza el arte a ser reconocido por los mecenas, bueno, se llama así porque hay un señor que se llama mecenas que ayudaba a los artistas. ¿Por qué? Porque empieza a ser un símbolo, un estatus de poder, pero individual, ya no solo religioso. Por eso se va apartando del modelo teocrático y va buscando cada vez más el modelo de hombre como centro del universo. Así que esta sería esa evolución que yo he metido aquí a presión totalmente. Y cuando os canse o aburre, me lo decís, ¿vale? Ahora tenemos la siguiente cultura grecolatina, o mejor dicho, qué tontería, clásica, la latina. La latina que es curiosa porque primero siempre se le ha tildado de que son los imitadores, ¿no? Los que imitan. Bueno, ellos son eclécticos, es decir, toman
de todas las culturas con las que tienen unión los elementos mejores. Incluso los llegan a mejorar, no son unos copiones sin sentido. Lo que pasa es que la novedad de los griegos, que lo han tocado todo, se los pone difíciles. Pero ellos también tienen algo distinto. El griego es alguien que en el fondo, bueno, es más religioso, más animista, ¿no? Cree en los fenómenos de la naturaleza, en ese mito, ¿no? Pero en el fondo yo creo que el griego es poco creyente. Hasta que ya no pasa a la fase de los mitos de Eleusis, esa fase, realmente ellos no tienen religiones dogmáticas con reglas, ni no son las religiones como las que existen actualmente. Pero sí tienen una religión que es la que ellos consideran en el fondo verdadera, es la familiar. Aquí pongo esta, estos son imágenes maiorum, que son imágenes de los familiares. En este caso en concreto es muy curioso, no sé si lo puedo ampliar más, ¿no? No, aquí no hay. Ah, sí, he podido un poquito, ¿no? Aquí es que no se ve, yo creo que no se ve ni tan siquiera el parecido. Pero los romanos tienen la idea de cuando van a pasar a la posteridad, o mejor dicho, para pasar a la posteridad, se hacen o bien en el último momento, es decir, ya muertos, hacen una mascarilla mortuoria de cera, o muchas veces se la hacen a una edad cuando están bien y plenos, ¿no? Y después lo que hacen es que recrean estas figuras y las tienen en unos altarcillos de las propias casas, ¿no? Aquí es una familia donde estamos viendo al hijo, ¿lo veis? El siguiente en el peso es su padre, el busto, y el más antiguo de lo que es pater familia sería nuestro amigo el abuelo. ¿No? Entonces, aquí ya, bueno, togado, con técnica de paños mojados, en fin. Incluso se puede hablar de retratos fisionómicos, porque ahí no solamente es un retrato físico, sino también psíquico. Lo que pasa que a lo mejor aquí, bueno, aquí estáis viendo las diferencias que hay entre los tres, ¿no? Esta es la religión, por tanto, de la familia. El canon, ¿qué ocurre? Ese canon, ¿cómo cambia? En la familia va a respetar mucho la naturalidad. Es una religión que cuenta con el respeto hacia el pater familia, hasta el gens, el genius, todo eso es muy grande. Y entonces esta religión la sienten más, pero el canon es jerárquico. Además, no todos tienen pater familia. Un esclavo o un plebeyo no lo tiene, solamente lo tiene el patricio. Es decir, fijaros bien que el arte está en manos ¿de qué? En manos de los poderosos, en manos del mundo, el que detenta el poder. Aquí. De Cartella tenemos una estatua, una escultura de cabeza, que lo pone el viejo republicano. Es verdad. ¿Qué es este? Es cierto. Pues y en Cádiz hay muchísimas cositas también, ¿eh? Este de aquí que estamos viendo, esta es la religión familiar y esta es la oficial. El Augusto Imperator, el Augusto de Prima Porta, que va con todos los símbolos de poder. La toracata, que es la coraza que lleva aquí, que es un relieve histórico, porque está contando cuando él pacifica del todo la Galia, cuando él pacifica Hispania con la guerra contra los cántabros, los vascones y los astures en el siglo en el año 19 a.C. Y él es nombrado emperador y está en la villa que hay a las afueras de Roma, la de Prima Porta. Y fijaos bien en los piececitos, descalzos y con un amorcillo, un diosecillo, un amorcillo en los pies. Ese carácter de figura descalza la tienen los héroes. Los héroes siempre van descalzos. Los héroes además suelen ser inmortales, lo tienen todo. Y después, bueno, pues este modelo se repite muchísimo, crea escuela. Además, esta gente son muy prácticos, he dicho que eran eclécticos y son prácticos, tienen una religión absolutamente oficial,
son además, en religión son sincréticos. Ya sabéis que los dioses son los mismos que en el panteón griego, solo que adaptados a pequeñas características, pero son los mismos. Es decir, que ellos copian lo que consideran que tienen que copiar, lo otro no. Y el primer emperador, y con la técnica esa de paños mojados, es decir, esta figura es francamente impresionante. A mí me hizo mucha gracia porque bueno, no sé si gracias o no, pero en el Museo Arqueológico de Cádiz hay un toracata, pero de una toracata, es decir, el escudo copia de este primo hermano, de bronce, que como pescaban con dinamita, bombazos, pues esto de un bombazo salió flotando, después se sumergió, pero lo cogieron. Está allí. Bueno, un bombacito ha costado tener eso, pero la verdad es que en todas partes del imperio, como además crean un prototipo de Estado centralizado, basado en las tres: economía, ejército y ejército, y la tercera es el Estado, hombre, la más importante de todas ellas, y una economía esclavista, desde luego. Bueno, pues son los más grandes, y aquí veis, pues yo puse también aquí para que vieran un poquito. No pasa ahora. Como lo has ampliado, igual no le ha gustado. Pues puede ser, no le ha gustado. Pues Margarita, habemos un problema. Vamos a ver. Ahora, ya lo tenemos, bien. Uf. Bueno, para que veáis eso, el canon incluso arquitectónico, que yo no he querido poner además anteriormente, lo que es el Partenón, el templo a la diosa Atenea Partenos o Atenea Virgen, que es de unas proporciones colosales y que tiene una... Bueno, podéis cuando vayáis al British Museum, ahí os vais a encontrar todo lo que queráis de ello. Pero esta gente, para que veáis que no copian solo, arriesgan bastante más. Esto es una gran bóveda, una gran bóveda esférica, la que estáis viendo, y es el Panteón romano. Una bóveda esférica, de verdad, porque yo, a través de las culturas orientales y a través de los etruscos, conocen el arco de medio punto y pueden construir de una forma bastante atrevida. No todo el anillo, o sea, hasta aquí, realmente esta parte de aquí, que estoy señalando con los rojitos, esta primera hilada de casetones negativos que están hechas de hormigón para aligerar el peso, pues lo que hacen es que esta forma parte del anillo, del tambor, y el resto sería propiamente la bóveda, con un óculo central que tiene que ver, el óculo central tiene que ver con la iluminación que va a recibir a lo largo de todo el año. Este templo está hecho en honor de la dinastía Julia, Claudia, es decir, a la que pertenecía Augusto, y entonces en cada mes da el rayo de luz que entra a la hora del cenit, a las 12 del mediodía, va dando a una de las hornacinas, ¿no? Esas culturas, esos trucos maravillosos, los han tenido todos. Si os vais incluso al arte de Stonehenge, por ejemplo, entran, y Antequera lo tiene también, en la cueva de Menga, ¿eh? Es decir, que todo esto, ese culto y esa relación de solar con el poder, está ahí. Si os dais cuenta, o bien está enlazado con los dioses, o bien está enlazado con los patricios, con el poder. El resto, nada. Este es el exterior que aquí está claro con este próstilo, imita a los próstilos, a las entradas de los templos griegos, es decir, que algo toma. Pero después es un templo muy extraño. Yo nunca he podido aprenderme el nombre en alemán
que se le da a este cuerpo intermedio entre pasar de una superficie rectangular a una celda, una rotonda circular. Esto se lo hacen los alemanes, le dan un nombre y la traducción es el cerrojo. Yo me quedo con eso. Otro era imposible que repetirlo sin que os rierais un montón. Así que animaos y preguntarme, porque os veo alicaídos. Sí, interesados. Bueno, nos hemos dado otro salto y nos vamos a la Edad Media. Y aquí tenemos, os voy a poner un ejemplo de pintura primero y después otro de escultura. Es un arte absolutamente teocrático, pero cuidado, teocrático con algo que después se le conocerá, sobre todo ya en el siglo XV, con algo, incluso en Bizancio, cesaropapismo. ¿Eso qué significa? Que el arte está basado en lo teocrático, pero indiscutiblemente el poder del príncipe, de esa monarquía, que todavía no es ni autoritaria, el rey es primus inter pares, uno más entre el resto, tiene poco. Pero ya va teniendo un poquito más de peso. De hecho, la Edad Media es ese periodo enorme, grande, que algunos dicen periodo oscuro y tenebroso. No lo es en absoluto. Es un periodo en el que las raíces nuestras y los nacionalismos, por ejemplo, hunden muchísimo las raíces en la Edad Media. Y ya lo veremos en el siglo XIX con los neohistoricismos, ¿no? Pues aquí, entonces, ¿qué tipo de arte se da? Un arte cristiano, estamos hablando, cuidado, eso lo tenía que haber dicho desde el principio. Yo estoy haciendo un repaso al canon de belleza muy etnocéntrico, occidental. No estoy hablando ni japoneses, ni chinos, ni estoy hablando de Asia, estoy hablando de la cultura occidental. Y he partido desde Egipto, porque Egipto realmente es la base una de las principales bases de la cultura griega. Y nos va a llegar a nosotros, con el arte adintelado, es decir, una serie de cosas que están ahí. Esto es un fresco de lo que sería el altar, un ábside, una zona, es una semicúpula. Y aquí, en la almendra mística, que es esto que tenemos aquí, entre paréntesis, está una virgen. La virgen sentada, Teotocos. Es una ordinaria un poco lo que le voy a decir, pero lo tengo que decir. A mi alumno, que me cambiaban los nombres, yo le decía Teotócoto. Y entonces no se les olvidaba, porque si no, me decían verdaderas burradas. Bueno, esta que estáis viendo son los 3 Reyes Magos, ¿no? Una epifanía. Y aquí, pues, lo que... ¿Qué? Como curiosidad, en esta época, sí. Hasta el siglo XV, XVI no aparece la Virgen. Exacto. Se nota que es una aclaración de un historiador. Efectivamente, los negros, hasta que no haya comercio entre África y América, hasta que el pobre Fray Bartolomé de las Casas pensó que había que defender al indio y pensó tenía la solución. Bueno, nos traemos a los africanos que son más robustos y menos, y después él mismo, al final de su vida, se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Pero efectivamente no aparece el negro en ninguna parte. Y después, bueno, aquí aparecen los nombres, me parece que pone Paulus, Pablo son los apóstoles, normalmente aparecen o bien los 4 evangelistas o todos los 12, pero fijaros bien otra vez en esta muchacha, en esa Teotocos, que significa trono de Dios, es lo que significa. Está así. La posición de una madre con un hijo, a menos que esté ya muy cabreada, y tú lo sientas así, de vez en cuando lo hemos hecho todo el mundo, pero aquí ella mira absolutamente hierática, sin expresión, que yo a eso no le llamo, yo no considero que sea inexpresiva, yo lo que considero que es hierática, que es distinta, expresión de divinidad, distancia. El manto celeste, símbolo astral, y el niño, pues sobre ella,
ella es trono de su hijo y siempre lleva o bien una esfera en la que representa a el rey de todo, es Cristo, ¿no? Pero todo absolutamente tintas planas, no hay perspectiva. Hay algunas cosas que a mí me gustan mucho, que para dar cierto movimiento, pues los piececillos, ¿lo veis aquí? Salen y se meten en la cenefa. Y la pregunta mía, ¿esta gente de la Edad Media no saben pintar, no saben esculpir? Hay una regresión. A mí un profesor me llegó a decir eso, es que había habido una regresión, por eso la Edad Media era un túnel oscuro y tétrico. Pues está claro que la belleza para un hombre de la Edad Media, que además sus obras suelen ser anónimas, porque están hechas para los poderosos, sobre todo para la Iglesia, no se firman. Todo lo más, los escultores y los canteros ponen a lo mejor una marquita, o la forma de trabajar la piedra se reconoce como maestros de Huesca, ¿no? De la Catedral de Huesca, porque tienen los ojos que son también fantásticos, ojos globosos hacia afuera, parecen alienígenas, son fantásticos. Bueno, a mí alguien me dijo que a mí nada más que me gustaban las cosas feas, digo, bueno, pues será ese problema. A mí, pues, esto a lo mejor te llega en una ermita, como es, está en el Valle del Boí, ¿no? Y lleno de nieve, allí pasaban una parte del camino desde Roncesvalles, que pasa por Huesca, y iban, yo me imagino a esos pobres, ¿no?, con esa devoción, y los canteros que lo hicieron y lo pintaron con mucho afecto, ¿no? Y eso me conmueve, ¿no?, porque no es un arte colosal ni visto desde un palacio. Pero desde luego seguimos lo mismo, el poder se lo reparten ahora, ese poder terrenal, político y el teocrático de la Iglesia, que tiene muchísima fuerza, que no tiene nada que ver ya, esto estamos hablando de un siglo XI-XII, no estamos hablando de una Iglesia primera, ni mucho menos, estamos hablando ya de una Iglesia donde se ponen zancadillas, y donde además los cardenales, los obispos son siempre los hijos segundos de la familia rica. Es decir, que el poder lo detenta el mismo grupo social. No podemos hablar de clases sociales, no ha habido una revolución para eso, pero sí de estamental, ¿no?, de grupo. La siguiente que vaya a ver, esa escultura, mirad, esto es escultura románica. Ese sentido antropocéntrico que habíamos visto en la anteriores, en la cultura greco-latina, aquí se ha perdido, porque ya os dije que la religión oficial tampoco que se la creían mucho, ellos tenían otra propia, y aquí otra vez quien tiene la religión está en manos de esa Iglesia poderosa y que va a hacerse, bueno, de hecho en la península italiana tenemos el Patrimonium Petri, el patrimonio de Pedro, y bueno, que es todo lo que rodea a Roma desde una punta, desde el Tirreno hasta el Adriático, pasando como una especie de brecha inclinada. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? Aquí, pues otra vez empieza, hay que asustar al niño. A las personas hay que asustarlas, porque si no se asustan, como eso me lo dijeron antes de ayer. Hay que tener miedo, porque si tú no tienes miedo a alguien o a algo, tú vas a hacer horrores. Y digo, y si yo estoy comprometida con los seres humanos, eso me libra, ¿no? Pues no, eso no. Entonces aquí estamos viendo que se hace uso de lo que es el bestiario medieval, que son seres, son arpías, como nos decía el pobre de José Enrique. A nosotros éramos 4, ¿verdad? Después tuvimos arpías, más arpías, pero en principio éramos 4, Pilar, Margarita, Gutiérrez, Mari Carmen Gutiérrez y yo éramos las 4 arpías, ¿no? Pues estos son animales con garras, alas,
este hombre que no se sabe muy bien, se lo está comiendo, pero a la vez está con la lengua fuera. Y daros, si no lo habéis hecho, que yo creo que sí, casi todos lo habéis hecho, irse a la ruta del Románico de Huesca a Oscense, me parece a mí que es lo mejor que uno puede hacer. También Lérida tiene sus cositas, pero esta gente todavía tienen, Ainsa, toda esa zona es fantástica. Y después incluso el erótico del Valle del Ebro, del Pantano del Ebro, y que por qué están escenas pornográficas en los arcos, en las arquivoltas de las puertas, pues porque están fuera y no dentro. Todas esas cosas tienen que estar fuera. Tú cuando entres tienes que estar libre del pecado. Seguimos. Voy más rapidito porque si no, esto que tenéis aquí, esto es arte gótico y son las vidrieras. Mira, esto es una nueva revolución urbana, no la urbana del neolítico, sino la urbana del siglo XIII. El comercio que se había paralizado empieza a reanimarse y las ciudades. Y todos quieren tener, como ahora el museo más grande, pues allí la catedral más grande. Pero coincide con la filosofía, con el neoplatonismo. Y la religión, o sea, la corriente filosófica, un poco de la mano, también traído también algo de Aristóteles, pero sobre todo Platón, la que podríamos decir Dios es luz. Entonces las imágenes no nos vale el románico, que era oscuro, tétrico, de muros enormes, ¿no? Sino que ahora lo que Dios es luz es altura y vitrales. Claro, pero si tú sustituyes esos muros, tienes que reemplazarlos por cristales, ¿qué tienes que hacer? Pues hacen lo curioso, los exoesqueletos, ¿no? A mí me encantan porque esto es como las películas de futuristas, ¿no? De esos animales que están basadas en los escarabajos. Es decir, esto es exactamente igual. Es decir, se le ha quitado peso al techo, que tiene nervadura, plementería, que si tú quitas esto, y no es porque yo me ponga chula y lo diga, sino que con la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial tiraban bombas y de la vibración caía la plementería, es decir, el espacio que hay entre los arcos apuntados, pero no se caía la estructura. De hecho, se pudo restablecer precisamente por eso. Entonces, la obra pictórica no desaparece, solo que se hace con otra técnica sobre el vidriado. Qué pena que no esté Juan hoy aquí para que nos pueda explicar algo. El vidrio emplomado, ¿no? Unido por plomo y por cristales, que los pigmentos son carísimos, lapislázuli, machacado, es decir, que esto construirlo costaba muchísimo. Y en el exterior están los arcos aéreos o arotantes, que lo que hacen es sostener. Eso es. Pero seguimos lo mismo. Estamos dentro del arte medieval. El poder lo siguen teniendo los mismos, pero hay progresivamente un aumento de poder de las monarquías. Va a ser la etapa del fortalecimiento de las monarquías. Fijaros esto, que también es muy gracioso, porque esto, aunque lo estoy señalando, pero no lo estáis viendo vosotros. Esto es, ahora no me acuerdo, ¿cómo se llama? Le Puy, sí, pero es un catafalco. Catafalco es un enterramiento sin el muerto dentro. Y lo curioso, bueno, un personaje que todo va vestidito igual que su perro, exactamente igual, el perro a los pies como símbolo de fidelidad, y el casco, ¿veis? Es un noble. Los nobles luchan, los religiosos o el clero reza y el pueblo trabaja. Está claro. Y estos señores que estáis viendo es la orden de los monjes negros del Cister, porque los de Cluny eran los
los cluníes del románico, que son los blancos, estos los negritos. Pero es que yo, no os podéis imaginar, no le falta un detallito, miden unos 65 aproximadamente, la figurita esta, es decir, que es bastante grande. Y tú metes la carita y los rostros son perfectamente distintos cada uno de ellos. Esto está en esta maravilla está en el Museo de Cluny de París. El museo que apenas conoce la gente, que es de arte, son vitrales. La mayoría de los vitrales, por ejemplo, del anterior que hemos visto, y casi todos los que hay de Notre Dame, se salvaron, se quitaron y se pusieron allí, y se han salvado. Es un museo maravilloso. Y ahora me entra una duda. Estuvo en préstamo en el Museo de Cluny, pero yo creo que está en el Louvre, en la parte de arte medieval. Yo creo que lo he visto en algún momento de la vida. Sí, porque es que yo lo vi un año muy curioso en el que hubo un eclipse total y a las 12 de la mañana, a las 11:30, se encendieron todas las farolitas de las calles. Y era un poco sentimiento apocalíptico ver todo esto, y entonces estaría en préstamo, porque estas cosas suelen pasar. Bueno, pues aquí ya veis, el canon teocrático y cada vez más presente las figuras de los príncipes, de los monarcas, de personajes importantes. Aparecen esos entierros, antes no aparecían, ahora aparecen ya. Es decir, que hay un culto a la muerte de los grandes. El siguiente que vemos, mirad, también esto es, yo reconozco que me gusta muchísimo. No sé, le voy a poner un poquito más grande aunque me arriesgue, no, esta vez no me hace caso. Bueno, mira, esto que estáis viendo es arte, transición, se le llama primitivo flamenco, transición finales de 14, 15. Un arte ligado a la religión. Esta gente son todavía, no se ha hecho la reforma protestante, por tanto son cristianos romanos. Pero lo curioso es estos famosos polípticos. En concreto este es el políptico de San Bavón de Gante. El políptico de San Bavón de Gante está en el mismo sitio donde se hizo, en la Catedral de San Bavón, que está en Gante, es decir, en Bélgica, y está en una pequeña capilla al lado del altar mayor, ¿no? Con el mismo tamaño, exactamente igual. Si se cierra, lo que se ve es la escena del Cordero Místico. Y aquí tenemos, es de las poquitas veces que yo he visto a Dios Padre representado. Esto es una déesis. San Juan Bautista, la Virgen, el Cristo, el Dios Padre. Y aquí tenéis, fijaros bien, la figura de Adán y de Eva. Es decir, todo este follón es por el pecado de los hombres. Yo nunca me había enterado muy bien por qué nosotros ya desde nacido tenemos un dedo que nos señala, ¿no? Y en la parte de abajo, en lo que es la predela, está el motivo central, que es Cristo como un cordero, sustituyendo a ese sacrificio que se hacía antes de carácter humano, un cordero, los 4 angelitos, y después los 4 ríos, aquí no se ve qué pena, los 4 ríos que convergen, son los ríos del paraíso, y donde están colocados muy bien por clases sociales. Y como digo, y clase entre comillas, no se ha hecho la revolución burguesa, no se puede hablar de burgueses como tales, pero es que las ciudades del del norte son ciudades regidas por los gremios, por los burgueses. Por tanto, que pertenecen a grupos distintos, pero tienen mucho poder ya. A Gante se le va a ir la fuerza cuando el canal se colmate de arena y no se pueda utilizar más. Eso les pasa a muchos de estos. Entonces, hay nuevas técnicas, siempre es un camino en ese sentido de progreso, aunque yo no considero que una cosa sea progreso o regreso, a menos que en actitudes, pero en técnica, esta técnica es la del óleo.
El óleo permite el detallismo, el color vivo. Bueno, en eso yo me podría callar. Y aquí don Juan podía dar una clase de técnica de óleo, porque no creo yo que pinte a alguien con mejor. Muchas veces he pensado, te he dicho algunas veces, ¿es acuarela? Y tú me has dicho, no, es óleo, ¿no? Bueno, en fin, pues esta es una nueva técnica y se ponen a la cabeza. Si os dais cuenta, el poder se va a ir poco a poco desplazando de sur a norte. Y eso tiene que ver mucho... sí ha salido. ¿Veis? Ahí la veis un poquito mejor. Lo veis ahí, uno de los grandes, Jan van Eyck, que es fantástico, aunque casi todos los pintores flamencos son excepcionales. Weyden, por ejemplo, con el tríptico de la lágrima, es impresionante, ¿no? En fin, son todos maravillosos. Esto que estáis viendo aquí son las puertas, las puertitas, bueno, ahí no, las puertas cerradas se ven los músicos cantores, los músicos, los que tocan instrumentos, y lo que yo os decía, que en las 4 afluentes que están en el paraíso terrenal están agrupados por estamento perfectamente. Los nobles en una parte, los sacerdotes, y lógicamente los mejores planos los tienen ellos, y después los eremitas, figuras importantes, por ejemplo, este que está aquí, que estoy señalando, es San Cristóbal, en fin, una serie que a nosotros nos suenan a chino, a menos que sepa qué hay en ese momento. El contexto es lo que nos va a dar la explicación de la mayoría de las cosas. Los 4 ríos del paraíso, lo estáis viendo por aquí, y esta es la escena central, ¿la veis aquí? El cordero místico que está con un cáliz recogiendo la sangre, y después todos los símbolos del sacrificio que están por aquí tirados, no sé, yo no veo nada ahora mismo, por el suelo, en todos los símbolos, de ellos el principal sería la cruz, ¿no? En fin, bueno, pues esto... lo ponía aquí, mira, lo he leído ahora, y dice, no se puede comprender si no se entra en el conocimiento gnóstico. Gnosis significa conocer, agnóstico significa sin conocer. Yo soy agnóstico, no creo, no conozco, ¿no? Y esto, sin embargo, claro, todas las religiones tienen sus claves, y el que las domina es el que se está enterando. Bueno, esto... Esa que tenéis al lado, este es el detalle. La siguiente que voy a poner es otro de Jan van Eyck, que es la Virgen del Canciller de Roland. Lo interesante de todo esto, fijaros bien, el Canciller de Roland, ¿vale? El canciller, que es el principal poder del político, fijaros bien qué curioso. Tiene la misma estatura, el mismo tamaño que la Virgen. Exacto, y está arrodillado. Aquí, cesaropapismo por un tubo. Aquí se está diciendo, ¿lo ves? O sea, normalmente ellos emplean siempre una serie de proporciones, que son los cánones, en los que a la gente más importante las representan incluso con un puño y medio o el codo a los pobres desde aquí y a los otros, sin embargo, desde el interior hasta el dedo más largo, es decir, para que las proporciones salgan más grandes, ¿no? Y aquí, bueno, la Virgen que está representada con su niño, también es una Teotocos, pero más humana, ¿no? Un angelito por aquí. Y este señor que está mirándola yo lo pongo ahora, os lo vais a ver ahora, lo puse porque fijaros bien la cara que tiene de mala leche el retrato fisionómico de poder. Esa cara es perfecto. Bueno, los flequillos se llevaban así. Que conste que yo ya el año pasado empecé a tener alumnos, gracias que fueron los últimos, que así, con esto, yo ya no. Mi canon de belleza no está eso. Eso es exacto. Y después cómo trabajan el terciopelo, la técnica es sobre óleo sobre tabla,
Y después utilizan también el estofado que es una palabra italiana que significa pues dar pan de oro, pintar, rascar y sale lo dorado. Y yo, como las clases normalmente me los colocaban o a primera hora, a última tenían hambre y eso era terrible hablar de estofado. Pero fijaros bien lo que significa, además son esa pintura también, aparte del la utilización del óleo que les permite pintar, retocar minuciosamente. Aparte, ellos han sido siempre grandes miniaturistas. Hacían cositas también en esmalte y dominaban las técnicas perfectamente. Así que vemos a este señor que está diciendo, yo estoy aquí, tú eres la Virgen, pero si yo me pongo, yo estoy arrodillado en el baldaquino, pero si yo me pongo alta, te va a enterar tú. Entonces, eso. Y empiezan a aparecer retratos, como estáis viendo que es de Berlín, sí, creo que lo es. Bueno, no, ahora tengo un lapso y no me acuerdo, pero es pintura flamenca y es también de inicios del siglo XV. Fijaros bien, ¿quién es? Quilosá. Desde luego, la joven de la perla no es, no tiene la chavalita, que campesina tampoco. Con el óleo se le ha podido dar esa amarilla. Se afeitaban muchas veces para que la frente fuera despejada. A mí no me ha hecho falta. Yo tengo eso, lo tengo de mi padre, así que a mí no me hizo falta. El moño y después la transparencia maravillosa, los dobleces, ¿no?, de ese pañuelo que deja trasluce. Bueno, si nos pudiéramos acercar a ella, como le daban una capa en la que pintaban el verde primero, ¿no?, y después sobre esa iban pintando, se veía hasta las venitas, y muy blanquita. Una mujer mediterránea no sería así, ¿no? Pero esa sensualidad, esos labios, ese prototipo, ¿no? Yo me metía con Ruby y le decía a Ruby, mira, esa me parece un poco a ti, pero Ruby es más guapa. Y después, ¿esto qué quiere decir? Que ya hay un grupo social que está imponiendo un canon distinto, que se retrata a sí mismo porque tiene poder económico. Y lo otro que hemos visto, el gran políptico, también había trípticos pequeñitos, porque eran gente tan atareada que tenían que rezar en sus casas. Ellos no podían irse a perder el tiempo a una iglesia, o hacían el regalo como ese de un gremio, ¿no? Pero lo importante en esto es que el burgués, que todavía no ha hecho la revolución política, sí tiene el poder económico. Y quiere que cuando vayan a su casa vean lo poderosos que son con el retrato de su mujer, de su hija, de él. Es decir, que aquí ya empieza a aparecer, podríamos hablar ya en el siglo XV, podríamos hablar ya del capitalismo inicial. ¿Me parece? Capitalismo inicial. Y un grupo social emergente que es el burgués. Y me vuelvo atrás un momentito, es que aquí no se ve bien, pero siempre el reflejo que hay, espera, lo pongo más, mira, ¿veis aquí los canales? ¿Lo veis? Los barquitos, los canales, estos que parecen dos enanos, no son dos enanos, son gente esperando cómo entran en el puerto la mercancía que les llegaba del Mar del Norte, que era un centro de poder, otro en el Adriático y otro en Barcelona. Las que tenían Palma de Mallorca también tiene lonja, pero esos eran los centros de poder. Bien, y ahora ya me pego un salto así, dejo muchas cosas. Esto lo he escogido ni porque me guste más, ni por nada de nada, sino porque me puede servir para explicar lo que pongo. Muchas podrían estar y escojo pues, la más representativa o la que más se parece. Aquí está nuestro amigo Leonardo. Siglo XV. Yo soy forofa del siglo, o sea, del 400, de lo que sería el siglo XV, y esto es siglo XVI, el 500. Manteña, hay una cantidad de gente, Botticelli, que es un poco goticista, muchísima gente maravillosa. Pero aquí es verdad que está el triunfo de varias cosas. Una, de esa perspectiva, que son reglas matemáticas, perspectiva en el que
esta mujer, y además aquí mi amiga Jenny también nos podía explicar, dar una clase sobrada de esto. La Mona Lisa, que parece que era la mujer de un comerciante italiano, pues está representada aquí con las manos. Fijaros bien que las manos ya tenemos un primer plano. El busto, un segundo plano, la está colocando así. La cara, un poco, si yo hiciera, es como me levanto yo por las mañanas, ¿no? Más deshecha, pues más o menos así. Y después esos fondos sugerentes, oníricos, que tienen que ver con el mundo del Renacimiento. El mundo del Renacimiento es el mundo que Leonardo, por eso lo he puesto, porque lo representa en cuanto, otra vez, el antropocentrismo. El hombre es capaz de llegar a cualquier parte. Él era un magnífico pintor, escultor, bueno, pintor regular, porque el fresco, por ejemplo, de la iglesia de La Paz, ¿no? La Santa Cena, se le cayó por innovar. Lógicamente le echó más arena y en la arenilla que tenía, por lo visto, había salitre y se cae. Entonces, ¿qué? Inventan, claro, por eso se arriesgan e incluso son incomprendidos en el momento. Muchísimo. Yo creo que los grandes dentro de un siglo no van a ser a lo mejor los grandes que han sido en este, clarísimamente, porque su pintura innova, juega y es mucho más difícil de comprender. Pero bueno, en este ya os digo, esto sería el ejemplo del Renacimiento y después lo veremos en el Barroco, que yo aquí lo he alterado un poco. Espera un momento que lo busque porque no sé si es que, creo que he hecho algo, creo que me he comido, sí, me he comido algunos. O sea que he machacado, he puesto y he machacado. Había puesto aquí una entre estas, ¿aquí hay internet? No, bueno, me olvido. También creo que la conocéis. Del Barroco, que es todo movimiento, que es como ese movimiento helenístico final griego, movimiento, sensualidad, la Venus del espejo de Velázquez, ese juego de espejo que está mirando, ella se está mirando al espejo, pero pudorosamente la pone por detrás, era la mujer con la que tuvo un hijo en la primera estancia que estuvo en Roma, ¿no? Entonces, ahí otra vez ya vemos ese arte de quién es, pues de la nobleza y de la monarquía absoluta. Ya hemos pasado de la monarquía que se está haciendo a la poderosa, como signo de ostentación. Y están en las iglesias los mejores cuadros y en los palacios. Para esto sería irse al Palacio de Versalles y ver lo que hay ahí. Otra ruptura, y voy dando más rápidamente. Esta es pintura del siglo XIX y es la pintura de la Croix, es romántico y con algunas pinceladitas también de realismo. Entre otras cosas, es el pintor de la Revolución. Es el pintor de la Revolución. A pesar de que no es neoclásico. Pero eso, como entramos en otro concepto para que veáis vosotros las composiciones dinámicas y movidas hacia arriba. ¿Lo veis? Una composición casi piramidal como en el Renacimiento, pero por aquí se abre. ¿Y qué es lo que hay aquí detrás? Hay el pueblo, pero este señor tiene un bombín. Daros cuenta que la élite siempre es muy curiosa. La élite, además, se va a servir de los desgraciados y de los marginados para hacer la revolución. Y cuando lo han hecho, lo primero que hacen, en vez de voto universal, voto censitario. Es decir, que, pero como notario de la historia, pues pinta a esa libertad, portando la bandera francesa, el niño que está ahí al lado con los muertos que además van uniformados, es decir, pertenecen a ese ejército de la monarquía absoluta de Luis XVI. Por tanto, además que es que las pinturas son magníficas para estudiar el contexto. Es que yo creo que no hay mejor, bueno, eso y la literatura, son casi más objetivas que por supuesto, más objetivas que un documento que se hace en una cancillería, eso desde luego. Paso siguiente, y bastante gordo.
Lo siento si pongo, estoy así un poco. En el siglo XIX, una revolución, esta vez técnica, había nacido a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial pues da luz a cientos de pequeñas revoluciones, pero que son tan importantes. Esta es la de la cámara de fotos. Cuando aparece la cámara de fotos, que logra copiar la realidad tal como es, ya no se le da importancia a que el pintor copie la realidad lo más parecida posible, si lo hace una máquina. Entonces, los pintores, yo creo, como siempre, buscan rutas nuevas, están buscando un lenguaje nuevo, y aparece el impresionismo. Hay muchos preimpresionistas que, sin saberlo ellos, por ejemplo, el mismo Velázquez, en la pincelada suelta y de las meninas, ¿no? Hay muchísimos, Rembrandt, un montón de gente. Pero aquí, propiamente, el movimiento impresionista nace en una exposición que se hace paralela al salón canónico de lo que tenía que ser el arte en el neoclásico, y esta gente se junta y se van a otra sala y exponen. Y aquí tenemos el cuadro que presenta Monet. Claude Monet presenta este cuadro que él llama Impresión, Soleil Levant. Impresión, sol levantando sol o amanecer. Amanecer sería realmente el... Claro, los críticos, yo me imagino a Bollero allí, a Carlos Bollero del cine, pues aquí dice, un verdadero mamarracho, un mamarracho estúpido. Bueno, es que ellos son impresionistas y él es el que bautiza este movimiento, no Monet, sino lo bautizan los otros. Y fijaros bien la maravilla de ese puerto del Havre, que está desdibujado entre las grúas, ese sol naranja, que de verdad que nuestros amaneceres también, bueno, son ¿qué? La bruma, el barquito, 4 pinceladas, y además descubre que lo importante son los colores primarios y los secundarios, las sombras nunca van a ser negras, sino... Es decir, esto ya son técnicas que yo tendría que aprender muy bien. Pero vamos, que sobre todo es también... yo creo que también interactúa con el que lo está viendo. Ahí ya empieza a acercarse a ese arte conceptual, ¿no? Y que va a empezar a gustar a unos y a otros no. Esto es mamarracho. Y otros dirán, es fantástico, ¿no? Pues este sigue siendo, yo es que, porque él pasa por muchas etapas, casi puntillista aquí, este también es Monet, aquí se pasa toda la vida pintando el estanque con los nenúfares, esto es su casa con un puentecito, que te acercas y no hay nada, la retina es la que funde los colores y te va a dar, y un cuadro que capta el movimiento, salen a pintar a la calle, no pintan en taller. Quien primero hace eso es nuestro amigo Velázquez en Roma, en la Villa de los Misterios. ¿Qué? Exacto. Y por ejemplo, otro notario de historia, la estación de San Lázaro, o de San Lázaro, pero vamos, que no. Que estáis viendo, están representando también lo que hay, la irrupción de la máquina de vapor, una sociedad que cambia absolutamente. ¿Quién tiene el poder? El poder lo tiene el que tiene el poder económico, que sí es el burgués, porque ya ha llegado a tomar el poder, es la clase burguesa. Me estoy extendiendo muchísimo, ¿no? Bueno, por favor, decís, ya voy a ir más rapidito. Este de aquí lo he puesto porque a Renoir se le conoce como pintor impresionista, pero Renoir es impresionista al principio y después cada vez va ahí girando hacia otros postulados, evoluciona. Y a mí, incluso yo este cuadro de las bañistas, que una vez, con todos los cuadros que hay de Rodin, de Renoir, he dicho Rodin, les pusieron a las criaturitas de Coe, en selectividad le pusieron esto, y pusieron de todo. En fin, este fue uno. Y
ese de Renoir es Las Bañistas, y la siguiente que vais a ver es nuestro amigo, un escultor, Rodin. Se llama Pensamiento. Y está jugando con algo que también Miguel Ángel, mira que he dejado en el camino lo más grande y a lo mejor lo que más me gusta, que coste, pero yo necesitaba utilizar algunos conceptos. Fijaros bien cómo esta cabeza, en vez de dedicarla ni a un santo, ni a ser un personaje mitológico como los maravillosos de Bernini, no. Lo que hace es una cabeza, significado y significante, lo mismo, pensamiento. Es bellísima, pero claro, esta cae como un jarro de agua fría en el contexto que él lo hace, en el 19. Este otro, que también se llama La Catedral. Es bellísimo, pero si os lo he puesto porque recordad la Sainte-Chapelle que puse, la de las vidrieras. Dios es luz. Bueno, pues aquí nuestro amigo Rodin hace lo mismo, ¿no? Nos metemos ya, estoy hablando de los no sé cómo decir, me estoy metiendo ya en el arte del postimpresionismo. ¿Os acordáis de la mujer de la raya verde? ¿De quién era? Es un fauvista, fauve, Hay muchos. Este no es el primero, no es Gauguin, pero yo lo he querido poner porque, fijaros bien, también empiezan a pintarse no ya las señoras bien, aunque sea una pintura burguesa fundamentalmente, sino que puede ser la mujer que está en tu casa, tu amante, es decir, más personajes que van incorporándose a la historia. Y son también los padres del expresionismo, es decir, que los colores, la distorsión de colores, el juego, ¿no? Y eso te puede gustar más o te puede gustar menos. Y te tienes que acercar muchas veces a los autores y estudiarlos. Esto que tenemos aquí, uno de los... Me he saltado también otros cuantos. Kandinsky, es un ruso, está influenciado por Gauguin, por el fauvismo, por el expresionismo, y termina con un arte abstracto. Abstracto, pero al principio él no le daba importancia ninguna al color, y sin embargo al final empieza a hacer una pintura donde el color, la limpieza del color, los amarillos, los malvas, las rayas, y sobre todo él dice una cosa curiosa, y es que el que lo vea termine de hacerlo. Claro, porque es que, y eso nos ha pasado a Margarita y a mí cuando hemos ido, y bueno, y a ti, Jenny, cuando hemos ido de viajes de estudio a los grandes museos, la interpretación y los cuadros y el arte contemporáneo, los niños, algunas cosas le entienden regular, pero hay cosas que dicen, pero a mí me gusta, pero a mí me gusta, otras cosas. En esas reglas, en esas rectas, en esos ángulos, en los colores cálidos, en los colores fríos. Exacto, interactúan. El siguiente que he puesto no a Picasso, ahora es Braque, con el cubismo analítico, ¿no? Sintético, por una parte, donde hace una síntesis que no... Y este bodegón de Braque, que se pelearon después mucho. Casi todo el mundo coincide que fue Picasso el primero que lo hizo, ¿no? Pero vamos, un bodegón en el que hay distorsión, en el que hay una interpretación de lo que él entiende, o sea, el concepto de bello. Querido, ese concepto, ¿cuál es? El concepto de bello no lo da impuesto ya a alguien, es el concepto magnífico del creador. Es el creador el que transmite, y ahí va a haber una carga de subjetivismo grandísima, y entonces te podrá gustar o no te podrá gustar. Pero os puedo asegurar que siempre, yo he ido con los niños y me han dicho siempre, eso lo hago yo. Y yo digo, ¿lo hiciste? Dice, no, digo, entonces, porque todo es lo mismo, que parece muy fácil.
Yo estoy intentando pintar y, bueno, es una cosa horrorosa. Ahí veis eso. Este cubismo, perdón, el bodegón es de Juan Gris. Es de Juan Gris, he dicho yo que era... el primero sí era Braque, este es Juan Gris. El siguiente, para que veáis cómo los pintores evolucionan. Este que estáis viendo, el Arlequín de la etapa azul de Picasso. Picasso que yo tengo algunas láminas que pintaba como estampas como el Toulouse-Lautrec. Bueno, que a mí también otra anécdota, y no os canso mucho, que un alumno me dijo que Toulouse-III, yo no sabía quién era Toulouse-III, Toulouse-III, que pintaba, que no sé, que era Toulouse-Lautrec, como lo había tomado mal, Toulouse-III. Bueno, pues en fin, esa forma, él pinta, el Museo de Picasso en Málaga, desde pequeñito, imita perfectamente a Velázquez, pero ahí no está creando, está copiando. Aquí empieza a crear y aquí un lenguaje propio en las señoritas de Aviñón, de la calle Aviñón, que eran prostitutas, ¿no? Y cómo, pues, otra vez la ciencia, el átomo, el microscopio, hay tantas cosas que la realidad que nosotros entendemos por realidad a lo mejor no es, y él la descompone así. Este cuadro, que es magnífico por su significación, que lo pinta además en gris y en negro, parece ser que Dora, la fotógrafa, es la que le dice, tendría mucho más fuerza si no estuviera en color. Un alegato contra las guerras, contra cualquier guerra. Yo veo esto y esa suplicando como las piedades, ¿no? ¿Qué? La franja de Gaza. Exacto, Gaza. Es que las guerras son siempre iguales. Es Gaza. Los toros, pero ese es un símbolo ya de la cuenca mediterránea, de la cultura que él reivindica también, porque Picasso nunca quiso dejar de ser español. Es decir, tenía unas raíces, después, la verdad que lo que era la pela es la pela. Eso es, y ahora la han sacado también que era maltratador, pero vamos. El interior de una mujer pintando, lo mismo, parece que pues, está vista de frente y lateralmente al mismo tiempo. Después nos van a venir el arte, este es Duchamp, ¿no? Duchamp, que dice, bueno, ¿y el arte quién dice que arte es lo que dicen las academias? El arte puede ser cualquier objeto, ¿no? Y coloca un urinario. Y además hay uno que lo llegan a hacer en oro, ¿no? Hay uno, no sé por dónde leí, que estaba hecho en oro, pero vamos, era un urinario que además, fijaros bien, que lo coloca ahí y pone la fecha. Es decir, esto, ¿cómo se puede entender? Pues como una sátira, otro, eso, Fina dice, muy feo. Como provocativo, desde luego. María Ángeles se queda mirándome así. Vamos a ver, es que, por ejemplo, yo he visto el Museo Pompidou de París y el de Málaga. A mí, personalmente, había cosas que me parecían decepcionantes. Bueno, hay habitación con basura. Bueno, Si yo tiro una caja, eso es arte, bueno, si tú has pensado que lo sea. A mí me sorprendió en el Guggenheim el chino con las pipas de mármol, todas para la uniformidad, la represión del Estado chino, que en el mundo económico era liberal, brutal, y en el otro, es decir, que hay muchas cosas. También es cierto que esto es una carrera que tú tienes que ir, eso es como aprender a darle de comer a un niño. O después cosas feas, bonitas, que me gustan, que no me gustan, hay que probar todos los sabores. Porque si no, no se acostumbra uno. Y ya este que tenéis ahí también es de Magritte. Magritte, Esto no es una pipa. ¿Ya está? Pues la verdad es que no es un cartelito con una pipa refleja. Pero esto, Magritte tiene cosas
increíble, con el de los bombines, en fin, que a mí personalmente me gusta, pero aquí viene Jackson Pollock, amarillo, gris y negro. Eso es la técnica del trimping, ¿no? Lo he puesto aquí para que vieseis. ¿Qué? Exacto, pintura de acción. Pero es que ¿tú te acuerdas de nuestro amigo Víctor Quintanilla? Yo me acuerdo cuando lo conocí yo haciendo, que a mí particularmente como escultor con ese San Roque ahí hecho de tipo renacimiento no me gusta nada, ¿eh? Pero sin embargo yo me acuerdo que fui con él a recoger cuernos al matadero de la línea para el centenario de la muerte de Van Gogh, y hizo una representación, arte efímero, ¿no? Fantástica. Pero fijaros bien, él provocaba, pintaba, hacía. Este que ahora vais a ver, Mondrian. Yo me he estado saltando, unos están antes, otros están al mismo tiempo. Mondrian. Mondrian es una persona que descubre, que dice que vivimos en un mundo paralelo y que hay que procurar llegar al mundo real. Y eso es solo y exclusivamente solo con la abstracción, porque si seguimos pintando, copiando la realidad que tenemos, seguimos en un mundo irreal. Tiene, bueno, no voy a leer todo lo que tiene, pero lo que es ¿sí? Pues sí, pues yo estoy segura. Pues yo estoy segura. Y de esto hay mucho, y además él también pasa por muchas fases, pero sobre todo él habla del color, el no color, que sería el blanco, y el negro, que es no acción, ¿no? Y después la importancia que tienen las líneas, que tiene. Yo os digo también que después de haber hecho 4 porquerías con el óleo, yo veo eso que está óleo, qué difícil dar eso, técnicamente. Archipenco. Esto también tengo muchas anécdotas con esto, y los míos en selectividad. Menos Archipenco le dijeron de todo. Aparece la escultura, y esta escultura es del cubismo también. Es decir, el hueco, el aire, también tiene su función. No solamente lo que se hace, sino lo que no está. Y tú, Fina, me puedes decir, lo que no está, o María Ángel, lo que no está, como, pues él dice, todo, lo que envuelve. Esa es una figura femenina. Esta es, ¿qué? Hombre, ahí está el arte africano. El arte africano, que influye mucho en Picasso y en toda esta gente. Estas son las vanguardias, y después el impacto de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y ya termino, palabrita. Julio González. Aquí tenéis uno que es un hombre. Esta es de Gargallo, un arlequín. En eso de aquí sí parece. O este maravilloso que está en el Reina Sofía, el profeta, que es fantástico. Pero él dice, Gargallo dice lo mismo. Oye, está ahí, está lo que está y lo que no es. Es todo. Sí. Esto que tenéis aquí, mi amigo Calder, esto es el que me decía, eso lo tiene mi hermano colgado encima de la cuna. Digo, bueno, pues el que lo ha puesto encima de la cuna se ha fijado en este señor, en Calder, que va buscando y dice que todo está en permanente movimiento, y que en función de dónde esté va a tener una forma, va a tener otra. Hace estas cosas pequeñas, que no son tan pequeñas, estos están colgados y grandes. Hace también esto, fijaros, estos dos, no sé quiénes son, pero los cogí de la red para que veáis el tamaño enorme que tiene. Y ahora, bueno, yo voy a pasar muy rápido, este es de la UNESCO, es Calder también y la UNESCO. Y ahora voy a pasar, me voy a saltar todo, pero he escogido a 3 pintores campo-gibraltareños. Uno, este señor que se llama Pepe Cano. Estoy imitando a pinturas románicas. Estas son sus tías de La Coruña y sus ojos. Este es mi amigo Pérez Villalta. Los laberintos, como arquitecto, voy así porque sé que de hoy está cansadísimo, y eso es lo que hace de la Cámara de Comercio de Algeciras, que está hecha. Y esa...
Y este he tenido más problemas para ponerlo. ¿Este quién es? No sé, lo que no he podido encontrar su nombre. ¿Este quién es? Este que yo pensaba que era... Este. Y este. He puesto muy poco porque yo quería hacer una propuesta indecente para si sois capaces. Y este, el libro de pintura, 26 poetas que le han influido a él y 26 maravillosos. Yo, de verdad, si podéis comprarlo, a mí yo lo ojeo. Yo a mí me gustaría, último libro publicado sobre la visión de los poetas que más le marcaron con obras pictóricas dedicadas a ellos, don Juan Macías. Así que me gustaría, no sé, que pudiéramos dedicarle, porque me he dejado a Hopper, al realismo americano, en todo, porque es imposible, ¿no? A Duchamp, claro. Mucho, mucho. O sea, que esto es simplemente para deciros, para sostener lo que yo estoy diciendo a través del canon. Si le preguntamos, por ejemplo, a Juan, que lo tenemos aquí, ¿qué pinta él? ¿Quién lo ha mandado a pintar así? O a mi amiga, que está haciendo unas esculturas fantásticas, cada vez mejor. ¿Quién os manda a pintar? ¿O quién? Es una forma de comunicación, es un lenguaje. Y yo estoy seguro que queréis llegar, ¿no? Llegar a la gente, ¿no? Pues para no sé cuándo podemos hacer algo de pintura contemporánea, de lo que me digáis, pero hacerle caso también a toda la gente maravillosa. Aquí me ha faltado... ya no tenía tiempo. Me ha faltado poner alguna mujer. Decido, no la he puesto. Exacto. Pero que nada, muchas gracias y lo siento, me he ido mucho de tiempo. Muchas gracias.